¿Cuántas veces, en momentos de desesperación, hacemos promesas esperando un milagro inmediato? Es como si el alma gritara: Señor, si me das esto, yo te daré aquello. Pero, ¿y si esa promesa nos cuesta algo que nunca imaginamos perder? La Biblia está llena de historias poderosas, pero la de Jefté es sin duda una de las más impactantes y difíciles de digerir. Una mezcla de fe inquebrantable, liderazgo improbable y un voto que lo cambiaría todo. Jefté, un nombre que quizás nunca hayas escuchado en detalle, fue uno de los jueces de Israel. Y no estamos hablando de un juez con manto y mazo. En el Antiguo Testamento, estos líderes eran guerreros espirituales y políticos que guiaron al pueblo en tiempos oscuros. La historia de Jefté comienza con un rechazo, pero se convierte en una guerra espiritual y emocional que aún hoy nos deja perplejos. Es imposible salir ileso de esta narrativa. Aquí aprenderá no solo qué sucedió, sino también por qué sucedió, y más, lo que esto revela sobre nuestra propia relación con Dios, nuestras decisiones impulsivas y la forma en que abordamos las promesas. Prepárate para profundizar en uno de los pasajes más enigmáticos de la historia bíblica. Prometo que al final verás a Jefté y tal vez incluso tus propias acciones con otros ojos. Así que siéntate, respira hondo y juntos desvelemos los detalles de un voto hecho a Dios, que acabó convirtiéndose en una promesa fatal. Desde el principio, la historia de Jefté nos muestra que no todos los héroes nacen con una cuchara de plata en la boca. Jefté era hijo de Galaad y prostituta, lo que, según los estándares de la época, era motivo de profundo desprecio. Aunque tenía sangre israelita, sus propios hermanos lo rechazaron, expulsándolo de su casa porque no consideraban su linaje lo suficientemente puro como para heredar nada. Eso dolió, y mucho. Imagínese crecer y recordar todos los días que no es bienvenido. No por quién eras, sino por cómo viniste al mundo. Este rechazo no solo era familiar, simboliza un dolor que muchos todavía sienten hoy, el sentimiento de no pertenecer. ¿Cuántas veces somos rechazados por algo que ni siquiera elegimos? Color de piel, orígenes humildes, errores de los padres. La vida de Jefté es un recordatorio de que Dios no elige como elige el hombre. Mientras que los hermanos lo vieron como un error, Dios vio un líder en ciernes, y eso lo cambia todo, porque la fe, incluso herida, sigue siendo una clave poderosa para la redención. Ser rechazado por quienes deberían acogerte puede generar dos caminos: revuelta o crecimiento. Jefté decidió crecer. Aunque lo expulsaron de su casa, el dolor no lo paralizó. Siguió adelante y eso ya lo puso en un camino diferente. En el fondo, el rechazo fue el empujón que necesitaba para descubrir su verdadera vocación. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con los rechazos que sufriste? ¿Te has estado escondiendo o permitiendo que socaven tu fe y tu propósito? Esta parte de la historia de Jefté nos muestra que Dios usa incluso los dolores más injustos para preparar a sus elegidos. Y aquí viene una lección profunda. No importa lo que digan de ti, importa lo que Dios sabe de ti. La Biblia nos enseña que Él exalta lo improbable, y Jefté es prueba viviente de ello. Incluso antes de convertirse en juez de Israel, era un líder potencial, formado en el dolor, fortalecido en el rechazo, y esto es solo el comienzo. Expulsado de su propia casa, Jefté podría haberse hundido en la autocompasión, pero decidió seguir adelante y terminó en Tob, una tierra lejana y no muy prestigiosa. Allí, lo que el mundo llamaría desperdicio era lo que Dios veía como materia prima para algo grandioso. Hombres rechazados, arruinados, considerados inútiles por la sociedad, se unieron a Jefté, no por obligación, sino por reconocimiento. Vieron algo en él que sus hermanos no vieron: liderazgo. No era una posición, fue una presencia, una fuerza, una fe que inspiró. Y lo más hermoso es que Jefté no se convirtió en tirano entre ellos.
lideró con empatía. Como conocía el dolor del rechazo, sabía cómo tratar a los olvidados. Eso marcó la diferencia. Dios estaba allí, forjando silenciosamente un guerrero. Jefté, incluso sin títulos, ya ejercía influencia. Esto nos enseña que no necesitas un escenario para ser usado por Dios. El verdadero llamado florece incluso en las cuevas de la vida, donde nadie aplaude, pero el cielo observa cada paso. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si no pertenecieras a ningún lugar? Sepa que, así como Jefté encontró refugio entre los marginados, también hay un propósito en el exilio. A veces Dios nos saca de ambientes tóxicos, no como castigo, sino como protección. La soledad, bien gestionada, se convierte en escuela. Allí, lejos de los focos, es donde nacen los verdaderos líderes. No por la luz que reciben, sino por la luz que llevan incluso en la oscuridad. Es curioso cómo el rechazo inicial de Jefté fue el detonante que lo llevó a su verdadera audiencia. Las personas destrozadas reconocen otras almas destrozadas, y de este reconocimiento mutuo nace algo poderoso: la unidad. La Biblia está llena de historias como esta. Moisés, David, José, todos vivieron en el exilio antes de su exaltación. Jefté era solo otro instrumento en manos de un Dios al que le encanta reescribir destinos. Y cuando comienza a reescribir, la historia nunca vuelve a ser la misma. Pasó el tiempo y el panorama político y espiritual en Israel se derrumbó. Los amonitas, antiguos enemigos, se levantaron contra Galaad y el pueblo entró en pánico. Los mismos ancianos que una vez le dieron la espalda a Jefté ahora estaban desesperados y no sabían a quién acudir. Es curioso cómo sorprenden los giros de Dios, ¿no? Quienes lo rechazaron se vieron obligados a reconocerlo. Porque cuando la guerra espiritual se intensifica, el verdadero líder destaca. Lo más interesante es que Jefté no persiguió a nadie. Fueron los líderes de Galaad quienes acudieron a él pidiendo ayuda. Y miren la ironía divina. La misma persona que era considerada indigna era ahora la única esperanza de salvación. Esto muestra cómo Dios cambia de roles magistralmente. El niño rechazado se convierte en el guerrero buscado. El excluido se convierte en el elegido. La Biblia se especializa en giros y vueltas como este, y también lo es la vida con Dios. Esta crisis ha dejado algo muy claro. Cuando nos enfrentamos a desafíos gigantes, necesitamos personas forjadas en el dolor y la fe. No todo el mundo puede soportar la presión, y Jefté había sido moldeado exactamente para ese momento. Fue una guerra espiritual contra los amonitas, pero también un ajuste de cuentas con el pasado. No fue solo una batalla externa, sino también una lucha interna. Una prueba de carácter, de obediencia, de compromiso con Dios. Los amonitas representaban más que un ejército. Representaban todo lo que intenta destruirnos cuando estamos espiritualmente débiles. Es en estos momentos que Dios levanta líderes improbables. Y Jefté, con todas las cicatrices del rechazo, con todo el dolor acumulado, estaba listo para el llamado. No porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto. Y esa disposición, amigo mío, es lo que más falta hoy. Porque donde hay fe genuina, hay poder para cambiar cualquier guerra. Cuando Jefté escuchó la petición de los ancianos de Galaad, no dijo sí de inmediato. Después de todo, sabía bien con quién estaba tratando. Aquellos hombres que ahora suplicaban ayuda eran los mismos que lo habían despreciado y desechado por considerarlo inútil. Entonces decidió imponer una condición. Si regresaba, no sería solo como comandante de guerra, sino como líder oficial del pueblo. Un voto por voto, un acuerdo con peso y propósito. Esta exigencia no era orgullo, sino sabiduría. Jefté no quería poder por el poder, pero necesitaba asegurarse de que al ganar la batalla no sería descartado nuevamente. Estaba tratando con líderes religiosos y políticos que cambiaban de opinión con el viento.
y como alguien que había experimentado el rechazo, ya no podía permitirse el lujo de confiar ciegamente. Era una cuestión de supervivencia y también de estrategia espiritual. Los ancianos, acorralados por la amenaza de los amonitas, aceptaron la propuesta sin dudarlo. Juraron ante Dios que Jefté sería su líder legítimo, y este momento está lleno de simbolismo. El hombre rechazado por los hombres ahora fue elegido por Dios para gobernar. Aquí vemos una vez más cómo la Biblia funciona con la lógica del cielo y no con la de los hombres, porque el Señor no ve las apariencias. Él ve el corazón, la fe, la voluntad de obedecer, incluso en medio del dolor. Este pacto sellado entre Jefté y los ancianos nos enseña algo poderoso sobre el liderazgo. No se trata solo de estar en la cima, sino de estar en el lugar correcto, con propósito y compromiso con Dios. Y mira, ¿cuántas veces dejamos que otros definan nuestro valor? Jefté sabía quién era y por eso exigía respeto. En tiempos de crisis no se negocia la identidad, se afirma la misión. Y Jefté, ahora, era más que un guerrero, era un instrumento en manos del Altísimo. Antes de desenvainar su espada, Jefté habló. En una medida sorprendente, intentó resolver la crisis con diplomacia. Envió mensajeros al rey de los amonitas para preguntarle por qué atacaban a Israel. La respuesta fue un argumento distorsionado de la historia. Los amonitas afirmaron que Israel había tomado sus tierras injustamente al salir de Egipto. Pero Jefté, profundamente conocedor de la Biblia y de la historia del pueblo, respondió con firmeza, explicando lo que realmente sucedió durante la travesía por el desierto. Fue una verdadera lección de teología y geopolítica. Jefté recordó que Israel había solicitado paso a través de varios territorios y solo combatió cuando fue atacado. Es más, las tierras en cuestión ya pertenecían a Israel desde hacía siglos. El intento de distorsionar los hechos fue una clara manipulación política. Jefté, sin reunir todavía un ejército, ya estaba ganando en el campo de la verdad. Esto nos muestra que, en las guerras espirituales y emocionales, el conocimiento de la palabra es nuestra mejor defensa inicial. Pero el rey amonita no escuchó. Rechazó el intento pacífico y mantuvo su posición beligerante. Lamentablemente, la paz no era su interés. Y Jefté comprendió. A veces, incluso con argumentos sólidos y un corazón pacífico, el conflicto es inevitable. Pero es importante intentarlo. El intento diplomático muestra madurez espiritual, autocontrol y obediencia al orden divino de buscar la paz siempre que sea posible. Después de todo, Jesús mismo enseñó, bienaventurados los pacificadores. Este momento en la narrativa de Jefté refuerza una valiosa lección. Intentar lograr la paz, incluso cuando parezca inútil. No se trata de debilidad, sino de fuerza bajo control. Muchos saltan directamente a la confrontación, sin siquiera escuchar ni dialogar. Pero el verdadero líder y el verdadero cristiano primero escucha y luego actúa. La Biblia nos muestra que la guerra espiritual no comienza con gritos, sino con discernimiento. Y Jefté, una vez más, se revela como un hombre de fe y sabiduría en medio del caos. En vísperas de la batalla contra los amonitas, Jefté, vencido por una mezcla de fe, presión y desesperación, hizo un voto a Dios. Prometió que si lograba la victoria, sacrificaría en holocausto al primer ser que saliera de su casa a su encuentro. Una votación audaz, profunda, pero también peligrosa. Quería garantizar la ayuda divina, pero la promesa hecha estaba llena de emoción y poca reflexión. Esta actitud muestra cómo, en momentos extremos, incluso las personas de fe pueden tomar decisiones apresuradas. El voto de Jefté no fue motivado por malicia, sino por intensidad. Creía en la intervención divina y quería demostrar su compromiso con Dios, pero existe una delgada línea entre la fe y la impulsividad.
La Biblia es clara al advertirnos sobre los votos apresurados, y esta historia es un gran ejemplo de ello. Jefté no necesitaba ofrecer este tipo de sacrificio, ya que la ley de Dios nunca pidió algo así a sus siervos. Pero en tiempos de guerra, la claridad puede verse empañada por la urgencia. Hay algo muy humano en este momento. ¿Quién nunca ha prometido algo en oración con el alma ahogada en la angustia? Señor, si me sanas, si me ayudas, si solucionas esto. Pero Jefté nos enseña que un voto a Dios no es simbólico, es un compromiso real, con consecuencias reales. No es una moneda de cambio espiritual. Dios honra los corazones sinceros, pero espera que nuestras palabras sean maduras. Después de todo, la verdadera fe no necesita negociación, necesita obediencia. Aún así, Jefté hizo el voto y ganó. Dios concedió la victoria contra los amonitas, mostrando que, independientemente del voto, la guerra espiritual era del Señor. La Biblia no dice si Dios aprobó o no la promesa, pero los siguientes hechos son dolorosos. El precio de la palabra dada sería más alto de lo que Jefté jamás podría imaginar. Esta parte de la historia nos deja en alerta. Cuidado con lo que prometes, porque Dios toma en serio lo que dices con la boca, sobre todo si viene cargado de fe. La victoria ha llegado. Jefté, ahora consagrado como uno de los jueces de Israel, regresó triunfante a casa. Pero al acercarse, su alma fue golpeada por un shock indescriptible. Quien salió a su encuentro, bailando y celebrando la victoria, era su hija, su única hija, tu posesión más preciada. Ella fue la primera en salir de casa cumpliendo automáticamente su voto. Allí, en ese momento, el corazón de un padre se rompió, aplastado por el peso de una promesa hecha a Dios. No hay palabras fáciles para describir este momento. La hija de Jefté no cuestionó, no se rebeló. Ella simplemente aceptó su destino y pidió solo 2 meses para llorar su virginidad con sus amigos en la montaña. Esto revela una fe profunda, una rara comprensión espiritual y al mismo tiempo un dolor silencioso. El Antiguo Testamento está lleno de historias difíciles de digerir, pero esta es quizás una de las más dolorosas. Porque no se trata solo de guerra. Implica lazos de sangre, de corazón y de sacrificio. Jefté cumplió su voto. Y aquí surgen debates teológicos sobre lo que realmente sucedió. Algunos creen que él la sacrificó literalmente. Otros sostienen que fue consagrada al servicio perpetuo en el templo, viviendo en celibato. La Biblia no detalla explícitamente el resultado, lo que solo aumenta el peso simbólico de esta historia. Lo que importa es el impacto emocional y espiritual. El compromiso con Dios tuvo un costo enorme. Un voto de fe acabó convirtiéndose en una tragedia irreversible. Esta parte de la historia nos obliga a reflexionar. ¿Hasta qué punto somos conscientes de las promesas que hacemos? El compromiso con Dios es algo serio. No se trata de religiosidad, sino de responsabilidad espiritual. Jefté no retrocedió porque entendió que su palabra tenía valor ante el Altísimo. Y su hija, conmovedoramente, también lo entendió. Esta entrega, por triste que sea, resuena hasta el día de hoy como una advertencia sobre las consecuencias de los votos irreflexivos y el peso de la obediencia extrema. Incluso después de la victoria contra los amonitas y el cumplimiento de su voto a Dios, Jefté no descansó. La tribu de Efraín, una de las más influyentes de Israel, parecía furiosa. La razón: se sintieron ofendidos por no haber sido llamados a la batalla. En lugar de celebrar la victoria y la liberación de Israel, prefirieron alimentar su ego herido. Acusaron a Jefté de actuar exclusivamente y amenazaron con quemar su casa. Era el orgullo tribal el que hablaba más fuerte que la unidad espiritual. Jefté intentó hablar y le explicó que había buscado ayuda antes, pero Efraín no respondió al llamado. La verdad es que muchas veces, quienes están ausentes del combate quieren el crédito por la victoria. Es fácil criticar una vez ganada la guerra,
Efraín quería reconocimiento, pero no se había comprometido con el proceso. Esta escena nos recuerda que, en tiempos de guerra espiritual, quienes permanecen neutrales no tienen derecho a juzgar a quienes lucharon con fe y coraje. El conflicto verbal pronto se convirtió en un enfrentamiento sangriento. Jefté, ahora un líder autorizado, defendió su posición. Hubo guerra entre hermanos, y sí, fue trágico, porque la división interna siempre debilita al pueblo de Dios. Incluso en medio de la victoria, el enemigo encontró una oportunidad: el orgullo. La Biblia muestra que Efraín perdió y miles murieron. Una guerra que podría haberse evitado acabó empañada por disputas internas. Esto todavía sucede hoy. Iglesias divididas, líderes en conflicto, egos inflamados. Este episodio refuerza una de las mayores lecciones de la historia de Jefté. El enemigo externo no siempre es el más peligroso. A veces los mayores ataques vienen desde dentro, de aquellos que deberían apoyar, pero optan por criticar, quien debería unirse, pero decide dividir. Por lo tanto, debemos vigilar constantemente nuestro corazón. La guerra espiritual no termina cuando termina la batalla externa. Continúa en silencio tras bastidores de orgullo y vanidad. Y si no hay vigilancia, la victoria puede convertirse en nuevos dolores. Después de conflictos externos e internos, Jefté continuó liderando a Israel durante 6 años. Fue un periodo de estabilidad política, pero emocionalmente devastador. Aunque respetado como uno de los jueces de Israel, su alma tenía profundas cicatrices. La promesa fatal, el sacrificio de su hija, la guerra con Efraín, todo esto formó a un hombre fuerte por fuera, pero herido por dentro. La Biblia muestra a un líder que cumplió con su deber, pero que vivió bajo el peso de las consecuencias de sus decisiones. Es importante recordar que el liderazgo, especialmente el liderazgo espiritual, no siempre va acompañado de aplausos. Jefté no vivió en gloria, sino en constante batalla, externa e interna. Su historia nos enseña que el llamado de Dios no es un camino de flores, sino un camino de fe y renuncia. Liderar desde una perspectiva bíblica a menudo significa soportar un dolor que quienes son guiados nunca verán. Y aún así, mantente firme, porque el compromiso con Dios requiere constancia incluso en medio de las lágrimas. Mucha gente quiere ser utilizada por Dios, como lo fue Jefté, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. El Antiguo Testamento está lleno de hombres y mujeres que fueron quebrantados para ser moldeados. Y el caso de Jefté es una advertencia para todos los que buscan una posición sin comprender el peso del propósito. Fue rechazado, luego exaltado y finalmente silenciado por las marcas del camino. Sus últimos años no fueron de celebración, sino de reflexión. Un líder respetado pero solitario, cuya vida se convirtió en un símbolo de fe y consecuencia. Y aquí viene una de las mayores lecciones espirituales de esta historia bíblica. No todo dolor es castigo. A veces es entrenamiento, a veces es maduración, y a veces es solo el eco de una promesa hecha con sinceridad, pero sin sabiduría. Jefté nos muestra que la verdadera fe no nos exime del sufrimiento, nos prepara para afrontarlo con dignidad. No era perfecto, pero era fiel. Y eso, a los ojos de Dios, vale más que cualquier puesto o logro, porque al final lo que importa es cómo te quedas, incluso cuando todo parece desmoronarse. La historia de Jefté es como un espejo. Muestra verdades duras pero necesarias. Nos enseña que el rechazo, por más cruel que parezca, puede ser el terreno donde Dios planta grandes líderes. Si alguna vez te han excluido, humillado o subestimado, debes saber que eso no frustra tu propósito. Jefté comenzó como una persona despreciada, pero fue elevado por el Señor debido a su fe, coraje y obediencia. Los orígenes no siempre determinan el destino. Dios escribe correctamente, incluso a través de líneas torcidas, a los ojos humanos.
Otra lección importante es sobre el poder y el peligro de las promesas. Los votos a Dios son actos sagrados que deben hacerse con reverencia y discernimiento. Jefté actuó con sinceridad, pero su falta de sabiduría provocó una tragedia irreversible. ¿Cuántos hoy no experimentan las consecuencias de decisiones apresuradas tomadas en medio de la emoción? La Biblia nos invita a pensar antes de hablar, a medir antes de prometer, porque el compromiso con Dios va más allá de la emoción, requiere responsabilidad y madurez espiritual. También aprendimos sobre el verdadero liderazgo. Jefté no usó su posición para vengarse o dominar, sino para servir. Aunque estaba herido, lideró. Aunque fue incomprendido, permaneció fiel. Y este es un desafío para todo aquel que quiera caminar seriamente con Dios. La guerra espiritual no se gana solo con fuerza, se gana con carácter, fe y un alma dispuesta a obedecer, incluso en la oscuridad. No se trata de perfección, se trata de lealtad, de continuar incluso cuando tu corazón sangra. En última instancia, la historia de Jefté apunta a la redención. Incluso con todo el dolor, su vida tenía sentido. Su nombre entró en la lista de jueces de Israel y su fe quedó registrada para la eternidad. Esto muestra que Dios no cancela a sus elegidos por sus errores. Él redime, restaura y continúa usando a quienes realmente se entregan. La hija de Jefté también se convirtió en un símbolo de entrega, de pureza, de compromiso con Dios sobre todo. Una historia trágica, sí, pero lleno de verdades que pueden transformar nuestro camino hoy. Después de profundizar tanto en la historia de Jefté, es imposible no salir conmovido. Quizás estés enfrentando una guerra invisible, o tal vez lleva el peso de promesas hechas por impulso, decisiones que hoy cobran un precio. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello ahora? ¿Seguirás repitiendo los mismos patrones o utilizarás esta historia como trampolín para vivir una fe más consciente, madura y transformadora? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las promesas que le has hecho a Dios, o peor aún, en las que hiciste y no cumpliste? Jefté nos muestra que las palabras lanzadas ante el Altísimo no regresan vacías. Y si hay algo que necesitas restaurar, este es el momento. Reanuda tu compromiso. Reflexiona antes de actuar, y cuando actúes, hazlo con convicción y miedo, porque Dios honra a quienes lo honran, y la obediencia, incluso dolorosa, produce siempre frutos eternos. Pero más allá de eso, mira tu dolor con otros ojos. Quizás te esté moldeando para algo más grande. Quizás el rechazo fue una desviación divina para conducirte a tu verdadero propósito. Al igual que Jefté, es posible que estés siendo entrenado en el anonimato entre los marginados de la vida. Pero cuando llegue el llamado, y llegará, prepárate para liderar con fe, coraje y humildad. Tu historia también puede impactar a generaciones. Depende de lo que vayas a hacer ahora. Si este mensaje te habló, si despertó algo en tu espíritu, no te lo guardes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta historia. Porque la Biblia no es solo un libro antiguo, es un manual viviente. Historias como la de Jefté todavía resuenan hoy, trayendo fe, advertencia y redención.